Quería mencionarlo para que lo tengamos en cuenta, que todavía la próxima semana hay clase práctica. Y pues este 11 de diciembre se culmina el curso, ¿ya? Con el examen, por favor. Estén muy atentos a la clase, no es una clase difícil. De todas maneras, el conocimiento o, digamos, la información que se les brinda en esta presentación es representativa de todo lo que ustedes tienen aún por delante que aprender acerca de reanimación cardiopulmonar. El día de hoy hemos desarrollado la práctica de reanimación cardiopulmonar básica y siempre resaltando que las maneras de situación para el paciente, en pro del paciente, definitivamente nos llevan a que devolvamos a nuestros pacientes no solamente a la circulación espontánea, sino también a lo más cercano que era su vida hasta antes de la parada cardiorrespiratoria. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta algunos protocolos, algunos, digamos, ya establecidos desde hace muchos años por la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Europea de Cardiología y también las diversas sociedades de medicina intensiva. ¿Ok? El día de hoy entonces vamos a complementar un poco lo que se ha avanzado hasta hoy sobre reanimación cardiopulmonar avanzada y detallarles nada más que la última guía publicada como tal fue el 2020 y ha habido algunas revisiones que van a encontrar de libre disponibilidad en internet del año 2023. Hay algunas sociedades, de pronto no la AJA como tal, pero sí que han estado revisando esta guía y que obviamente resaltan algunos aspectos. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Realmente no es nada difícil. Yo les pido que tengan particular detalle en estas clases últimas para el examen. De todas maneras van a venir algunas preguntas, pero ya saben que no es un tema de tomarles un examen que los traume, que les genere estrés postraumático, ni nada por el estilo. La idea básicamente es que aprendan, fijen algunos conceptos importantes. Y como yo les también mencionaba en la clase el día de hoy, en la clase práctica, siempre les invito a tomar cursos como tal, validados por la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Que es la AJA, la American Heart, porque ellos certifican aquí en nuestro país cada 2 años a quienes tomen el curso, tanto el básico como el avanzado, y ustedes tendrían una constancia de que han llevado o han repasado y han hecho práctica de este tipo de guía con reanimadores que están certificados por la AJA también, y esto es también muy útil para su vida laboral. De todas maneras, si no quieren ser intensivistas ni emergenciólogos, de pronto no va a ser un impedimento. Lo puede llevar cualquier médico general, incluso creo estudiantes de medicina, y entonces siempre es importante estar renovando sobre todo las prácticas de cómo se aplica una buena reanimación cardiopulmonar, ¿no? En los últimos 10 años o 15 años no han variado mucho los conocimientos sobre este tema, pero sí hay algunos detalles que se han revisado y se han hecho estudios que el día de hoy vamos a comentar, ¿ya? Muy bien. Siempre comentarles la bibliografía. Toda esta información sale tanto del American Heart, de su página oficial, de sus guías publicadas. También hay cursos online que pueden tomar y de la Sociedad Europea. ¿Ya? Algún artículo que he agregado ahí al final de la exposición sobre medicina intensiva. La Sociedad de Medicina Intensiva también hace una revisión de todo esto y es muy importante. Precisamente parece mentira, de pronto en otras sociedades, tanto la americana como la europea, vemos que le dan particular importancia a explorar este tipo de guías, porque la idea es que ninguno de nosotros está exento de una parada cardiorrespiratoria o de vivir en nuestros centros laborales ese tipo de situación, y la idea pues es tratar de ayudar a esta persona quejada por esa situación a recuperar su vida lo más cercana a lo que era antes del paro, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todas las capacitaciones que existen y a pesar de toda la promoción que se hace, porque incluso, si mal no recuerdo, creo que el 16 de marzo en España se celebra esto como un gran evento, digamos, ¿no? La capacitación en la reanimación cardiopulmonar, el día del RCP, etcétera. Y es un día en el que no solamente la comunidad médica lo conmemora, sino también la comunidad como tal,
lo que yo les mencionaba al inicio, los famosos reanimadores Lego, y es que la misma comunidad se capacita para poder ayudar a la población que le pueda aquejar esta situación. Y a pesar de todos estos esfuerzos y de los avances más recientes, menciona la misma guía que menos del 40% de los adultos que reciben una reanimación cardiopulmonar iniciada por personas sin experiencia médica, y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del personal capacitado, con más instrumentos, digamos, que se puedan aplicar a esta reanimación y hacerla avanzada, ¿no? Entonces es preocupante porque de todas maneras es una situación que nos compromete a todos, ¿no? Y creo que siempre deberíamos estar al menos atentos, siendo nosotros personal de salud, en tratar de recuperar este tipo de situación, ¿no? Y educar a nuestra población. De hecho, ustedes próximamente van a hacer un servicio rural en el que ustedes de pronto me dirán, pero bueno, no sé si esto lo podrán entender en alguna comunidad alejada, etcétera, pero sí, siempre se les puede enseñar a todas las personas que contacten con nosotros a cómo salvar una vida. Y maniobras tan sencillas como una compresión torácica de alta calidad, y nosotros vendremos a aplicar los siguientes pasos, ¿no? Vamos a ver. Este algoritmo creo que es sumamente importante para todos y es el algoritmo que rige casi toda la guía. Se los coloco y lo vamos a revisar porque creo que es importante primero conocerlo paso a paso y luego, obviamente, en nuestros centros respectivos de labor, aprenderemos a aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? De pronto en nuestro centro de labor nos organizamos y ya sabemos quién es el líder del equipo, que cuando haya una parada cardiorrespiratoria, pues el líder determinará quién inicia las ventilaciones, quién inicia las compresiones torácicas, quién aplica la parte farmacológica, quién inicia o quién determina el tiempo de inicio de la reanimación y cuánto tiempo llevamos, y así irá designando roles. Pero muchas veces esta organización no se da. Entonces es importante repasar esta guía con los algoritmos que han sido de suma importancia a lo largo de los años para guiar precisamente a estudiantes y a de pronto reanimadores Lego o reanimadores de la salud que de pronto no están tan afines a esta situación, para que se pueda entender la secuencia, ¿no? Recuerden que es sumamente importante hacer el diagnóstico de una parada cardiorrespiratoria ante el colapso de una persona en menos de 10 segundos. Tanto el aspecto neurológico, respiratorio y pulso carotidio son importantes de identificar. Si hay la ausencia de estos signos, pues estamos ante una parada cardiorrespiratoria y debemos iniciar una reanimación cardiopulmonar. Recuerden que lo primero que uno debe hacer, y esto es siempre pregunta de examen, es pedir ayuda. No podemos dejar de pedir ayuda porque van a haber muchas situaciones en las que vamos a necesitar más de un reanimador y vamos a necesitar ahora más, ahora sabiendo cómo es de pronto una compresión torácica de alta calidad, de pronto una mano más para que nos ayude a alternarnos a hacer las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, idealmente, cuando nosotros iniciamos la reanimación cardiopulmonar, la primera maniobra es la compresión torácica. Si tenemos el segundo reanimador, vamos a dar ventilaciones con el dispositivo de la máscara facial y el ambú. Se dice administrar oxígeno como primer paso, que es precisamente lo que les acabo de mencionar. E idealmente, cuando uno pide ayuda, pues esta ayuda debería traer un desfibrilador automático externo o simplemente, si estamos en el ámbito hospitalario, el coche de paro que contiene entre sus elementos un desfibrilador, ¿no? Y obviamente este desfibrilador nos permitirá detectar si el ritmo es o no desfibrilable, ¿no? Y es como una secuencia bastante lógica, ¿verdad? El DEA o el desfibrilador a través de las palas que se contactan con el líquido acuoso o el gel en la piel del paciente permitirán determinar si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no. Entonces, si detectamos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular en un contexto de parada cardíaca, obviamente el desfibrilador o nosotros mismos determinaremos una descarga, ¿no? Idealmente estas descargas deberían ser de alto voltaje, ¿no? Hablamos de más de 120 joules, 200 joules,
y normalmente tratamos de iniciar con una carga alta. Me refiero a una carga alta aproximadamente hablando más de 150 joules, ¿ok? Obviamente les mencionaba también que cuando uno hace una descarga, luego de la descarga inmediatamente reinicias tu ciclo de compresiones torácicas, o sea, reanimación cardiopulmonar, digamos, yendo desde lo básico, que es esta compresión de alta calidad, por un periodo de 2 minutos, ¿ok? Entonces, en este contexto, de todas maneras, nosotros tratamos de que pasados los 2 minutos, el DEA o nuestro desfibrilador detecte si es que el paciente continúa en un ritmo anormal, ¿ok? Si el ritmo continúa siendo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, obviamente le daremos otra descarga al paciente, que puede ser mayor a la que dimos antes o de la misma intensidad si hemos empezado con una descarga alta, ¿ya? Ahora, después de esta descarga, nuevamente reiniciamos de forma automática la reanimación cardiopulmonar con maniobra de compresión torácica, por un periodo también de 2 minutos, ¿ok? Y en este, pasado el periodo de 2 minutos, nuevamente también haremos una lectura con el desfibrilador, ¿ya? Ahora, estoy yendo a este ritmo porque lo que quiero que me entiendan es que cuando uno trata de detectar un ritmo desfibrilable o no, y el DEA, al detectarlo, descarga, nosotros reiniciamos automáticamente, de forma inmediata, lo más rápido posible, la compresión torácica. De no detectarlo, la maniobra sigue siendo la misma. Me refiero a que descarguen o no descarguen al paciente, deben mantener las compresiones torácicas, ¿ok? Y siempre considerando que sean de alta calidad. No hay que dejar un espacio entre la descarga y la compresión. Se descarga e inmediatamente el paciente empieza a ser reanimado por nosotros a través de la compresión torácica. Ahora, obviamente, en este sentido, puede darse el hecho de que no detecte un ritmo desfibrilable, ¿ya? Y nosotros continuemos con nuestras maniobras de reanimación cardiopulmonar tal cual, o sea, la compresión torácica, ¿ok? Ya después de la primera descarga, estamos en el paso 5, ¿ok? Después de la primera descarga y de haber reiniciado nuestra compresión torácica, ya podemos pensar en esa situación que inició en un ritmo desfibrilable, en administrar la droga de elección que sería adrenalina o epinefrina. Y esto en una constante de cada 3 a 5 minutos, que puede ser vía endovenosa, que es lo ideal, porque idealmente este paciente debería tener una vía periférica venosa canalizada, al menos 1 o 2, que es lo ideal, y podríamos administrarla cada 3 a 5 minutos, ¿ok? Ahora, obviamente ya en este punto en el que vamos más de 4 a 6 minutos tratando de reanimar al paciente, y si tenemos el equipo médico adecuado, deberíamos pensar en darle un soporte de vía aérea avanzado también al paciente. Eso quiere decir intubación endotraqueal, ¿ok? De no ser así, nosotros mantenemos nuestras ventilaciones a través de máscara facial, ambú, o también podríamos usar incluso máscara laringea, que ya es un dispositivo que ustedes conocen. La idea es finalmente tratar de asistir de la forma más completa a la vía aérea, ¿ok? Porque eso también va a cambiar algunas características de nuestra reanimación cardiopulmonar. Ahora, esto idealmente, ¿por qué inicia con la adrenalina en el paso 5, en el paso 6, después de las descargas? Porque estamos hablando de un ritmo de todas maneras detectado como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, que son ritmos realmente aberrantes, realmente le podríamos decir incluso ritmos muy arritmogénicos, de los más caóticos que tenemos. Y obviamente adrenalina no es la primera elección. La primera elección siempre es la desfibrilación. Pero recuerden que desfibrilando un paciente, el paciente puede tener varias situaciones después de haber recibido la descarga. Puede que siga fibrilando,
o sea, que pueda seguir fibrilando en fibrilación ventricular, que pueda seguir en taquicardia ventricular, o que salga un ritmo de fibrilación auricular o una arritmia diferente que de pronto pueda ser supraventricular, o que de pronto simplemente se corrija, quede en asistolia y tengamos que seguir reanimando. Ante estas posibilidades, por eso continuamos haciendo las lecturas con el desfibrilador, continuamos nuestro masaje cardíaco y además ya ante esta posibilidad de que no sea una arritmia ventricular, sino supraventricular, también podemos aplicar la adrenalina y la amiodarona, ¿no? La adrenalina con la intención de sostener un poco el trabajo de la compresión torácica, mejorar un poco la contractibilidad muscular miocárdica, y la miodarona con la intención también de corregir si hubiese o no una arritmia diferente, ¿ok? Entonces, incluso tenemos como alternativa a la miodarona la lidocaína, que también es un muy buen arritmogénico. Entonces, la idea en este primer paso, con posibilidad inicial de que sea un ritmo desfibrilable y el uso del DEA, es que tratemos de abarcar la mayor cantidad de causas posibles después de la descarga. Obviamente, durante todo este tiempo, el líder o la persona que está, que ha detectado, ha diagnosticado la parada cardiorrespiratoria, debería tratar de pensar en las causas reversibles de la parada cardíaca, que es lo que les mencioné en la primera clase, las H, las T's, ¿verdad? Que son 10 causas que también vienen en el examen, ¿ok? Entonces, vamos a repasar esta parte que es sumamente importante, ¿no? Y la voy a repetir porque de pronto podría parecer simple, pero simplemente hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un paciente en parada cardíaca, yo lo primero que hago es pido ayuda. Segundo, inicio de forma inmediata mi compresión torácica de alta calidad. Obviamente, cuanto menos tiempo emplee para usar el DEA, será mejor. ¿Por qué? Porque de pronto estoy ante un caso de un ritmo desfibrilable. Y el uso del DEA en los primeros 5 minutos disminuye la mortalidad significativamente al revertir el ritmo desfibrilable. Yo genero una primera descarga y siempre al generar la primera descarga, inmediatamente reinicio mi reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas, porque yo no sé cómo está concluyendo o cómo está saliendo ese corazón después de esta descarga. Podría salir en asistolia, podría seguir en ritmo de fibrilación o podría tener un ritmo totalmente diferente, también una arritmia, ¿ok? Voy a dejar entonces de dar la compresión torácica cuando el DEA o cuando el desfibrilador, pasado los 2 minutos, vuelva a hacer una lectura de este paciente, ¿ok? Si el ritmo vuelve a ser detectado como ritmo desfibrilable, se le dará una segunda descarga. Y es ahí donde yo ya puedo empezar a pensar en otras posibilidades, digamos, asociadas, no solamente ritmos desfibrilables, sino que también hay una contractibilidad cardíaca disminuida, un corazón debilitado, definitivamente por la descarga también, y no solamente me voy a apoyar en la compresión torácica, sino me apoyaré en la contractibilidad miocárdica a través de la adrenalina, de ese estímulo que le voy a dar, que lo puedo dar cada 3 a 5 minutos, ¿ok? Endovenoso o de acceso intraóseo si es que no tuviera mi acceso endovenoso. Y acá incluso valoran que después de los 2 minutos de reanimación que yo le voy a dar tras la segunda descarga, valore nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no. Y podría dar hasta una tercera descarga. La tercera descarga, y es ahí donde culmina este algoritmo, digamos, en esa parte, hasta dar una tercera descarga es lo más recomendable. Dar más allá de 3 descargas, pues, podría ser contraproducente porque recuerden que la descarga eléctrica no es solamente localizada hacia el miocardio, sino que es una descarga significativa para todos los órganos y que me va a generar mayor mortalidad a más descargas de, ¿ok? Porque recuerden también que estoy dando una descarga en joules alta, ¿ok? Es la idea. Entonces, si doy una tercera descarga, obviamente después de la tercera descarga yo continuaré mi compresión torácica, mi ciclo de masajes cardíacos como lo hemos aprendido, y
También debo considerar la posibilidad siempre de uso de medicamentos que manejen arritmias a la cabeza, amiodarona, o su alternativa, que es lidocaína, ¿no? En este tiempo uno tiene que tratar de pensar en las causas reversibles, como las H's y las T's que les mencionaba iban a venir en el examen. Esa es la primera situación. Perdón. Y entonces, la segunda situación viene dada cuando uno hace el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria, colocas el desfibrilador, o sea, mientras estás haciendo tu masaje cardíaco, tu compresión torácica, colocas el DEA o colocas las palas del desfibrilador, y lo que más bien encuentras no es un ritmo desfibrilable, ¿no? Que es la otra situación inicial. Más bien encuentras una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, y entonces aquí el DEA o las palas solamente van a haber detectado que el ritmo no es desfibrilable. Y entonces lo que te toca a ti hacer es continuar tu compresión torácica. Pero aquí sí es sumamente importante que si no hemos detectado un ritmo desfibrilable, tratemos de apoyar esta reanimación cardiopulmonar lo más pronto posible con adrenalina. Eso dicen las últimas guías de los últimos 5 años. Cuanto antes apliques adrenalina, habiendo comenzado la compresión torácica y detectándose que el inicio es por una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, va a mejorar la supervivencia del paciente. Y esto pasa mucho también en pacientes de UCI, ¿no? En los cuales yo miro que hacen bradicardia severa a sistolia, rápidamente inicio mi compresión torácica y obviamente también daré un bolo inicial de amiodarona a la brevedad, ¿ok? Entonces, voy a continuar también dándole asistencia con las compresiones torácicas, administrándole adrenalina cada 3 a 5 minutos y tratando de leer en este periodo, si es que tiene el DEA, dejárselo colocado, y si no, cada 2 minutos tratar de valorar si el paciente vuelve a la circulación espontánea, ¿ok? O si se detecta algún tipo de arritmia en la que yo tenga que desfibrilar al paciente, ¿ok? Pero recuerden esa, digamos, esa característica, ¿no? Si yo detecto un ritmo no desfibrilable, lo que más me conviene, además de comenzar la compresión torácica, es el inicio de administrar amiodarona de manera temprana, ¿ok? Aquí les doy en el cuadro del costado, solamente les hago un recordar de lo que se trata o de lo que caracteriza a una compresión de alta calidad, ¿ok? Que es algo que también viene en el examen, ¿sí? Lo único agregado aquí es cuando mencionan la capnografía cuantitativa, ¿no? Normalmente en la UCI, como ya les mencionábamos la clase pasada en lo que respecta a monitoreo, tenemos precisamente a uno de los parámetros que se monitorizan es el ETCO2, el CO2 al final de la expiración, y obviamente ese es un parámetro de mejoría o no ante una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta se anula, o sea, la curva capnográfica se anula, el paciente evidentemente está en parada cardíaca y más bien tras una reanimación efectiva, esta curva vuelve a aparecer curva capnográfica y debería subir al menos más de 10 milímetros de mercurio o al menos detectarse en más de 40, ¿ok? Entonces, el hecho de que esté baja, no se detecte o disminuya, pues es un signo de que la calidad de pronto no es tan buena en nuestra reanimación, ¿ya? Y también se hace hincapié en esta parte de la guía en las descargas con el desfibrilador, ¿no? Nosotros generalmente manejamos desfibriladores bifásicos, podemos iniciar con una dosis de sello de 150 joules y podemos aumentar la dosis en joules a medida que pasa, digamos, a medida que necesitemos las descargas. Ya saben ustedes, 3 es bastante ya significativo para el paciente y la evidencia te dice pues que debería ser lo máximo que le deberías dar, ¿no? Sin embargo, hay casos, y eso lo decide el médico que está liderando el equipo, o el médico que conoce al paciente, el médico que conoce el caso, en los que se hagan más de 3 descargas, el paciente, gracias a Dios, ha salido óptimo neurológicamente, de pronto sí se ha tenido que lidiar con muchas fallas orgánicas, pero de pronto, tras un trabajo muy bien vigilado en un paciente que tiene posibilidades, pues eso definitivamente le varía bastante el pronóstico, ¿no? Y podría hasta mejorarlo.
Vamos a ver. Bien. Lo que les mencionaba de la farmacoterapia, tanto del uso de adrenalina, amiodarona, lidocaína, también es importante que revisen las dosis, ¿no? No se olviden que en el caso de adrenalina, por ejemplo, la ampolla viene de 1 miligramo, también usamos una ampolla o 1 miligramo cada 3 a 5 minutos de forma endovenosa o de forma intraósea. Las dosis que se usan de amiodarona, por ejemplo, recuerden que la ampolla viene de 150 miligramos, siempre usamos un bolo inicial de 300 miligramos y esto idealmente diluido pues en dextrosa, y la segunda dosis puede venir en 150 miligramos, solo una ampolla, ¿ya? O también se le puede administrar dosis de lidocaína, ¿ok? La primera dosis de lidocaína siempre es un poco mayor, la segunda dosis obviamente es la mitad, ¿sí? Ahora, bueno, eso básicamente ustedes deberían manejar como pilar esas 3 drogas, porque son las 3 drogas que tienen evidencia de mejorar el pronóstico del paciente en su uso temprano, sobre todo, como les mencionaba, en el estado de una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Cuando hablábamos del manejo avanzado de la vía aérea, por ejemplo, que es lo ideal en estos casos en los que ya tienes a un personal de pronto capacitado que te esté apoyando, idealmente deberías no solamente estar con tu máscara facial y tu ambú, sino intubar al paciente, ¿ok? Y la intubación endotraqueal o el uso de una máscara, ¿no? una máscara laringea, por ejemplo, son ideales en estos casos. Si es que hay una vía aérea difícil, una máscara laringea es ideal. Siempre confirmar la viabilidad de esta vía aérea con capnografía, idealmente, a veces no lo hay. Y cuando ya el paciente está intubado, les decía que había un cambio en la relación de las compresiones con respecto a la ventilación. Ya no entonces se realiza la compresión en números de 30, o sea, 30 compresiones y luego 2 ventilaciones, sino ya cuando el paciente está intubado, nosotros si estamos manejando la ventilación o la vía aérea del paciente, vamos a tratar de dar 10 ventilaciones en 1 minuto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que es una ventilación cada 6 segundos, ¿ok? Y las compresiones torácicas van a ser continuas. Quiere decir que es un trabajo o son 2 trabajos que se hacen a la par. Ya no es un trabajo tan coordinado como en la primera, en el primer algoritmo que veíamos de reanimación cardiopulmonar básica, en la que la relación de las compresiones eran 30 compresiones con 2 ventilaciones a través de la máscara facial ambú, ¿ok? Aquí ya el paciente intubado debe recibir al menos 10 ventilaciones en 1 minuto, ¿ok? Y eso lo coordina entonces quien está a cargo de la vía aérea, y el que está a cargo de compresiones tiene que continuar haciendo las compresiones torácicas de alta calidad de forma continua, y es por eso que también hay un cansancio mayor, y es por eso que demanda también un mayor equipo que coordine cada cuánto cambian los reanimadores, que idealmente sería cada 2 minutos. Sin embargo, también hago hincapié en que si el reanimador se cansa, es mejor que cambie antes de los 2 minutos por alguien que realmente pueda hacer un masaje de alta calidad, ¿sí? Muy bien. La evaluación del retorno a la circulación espontánea, de todas maneras, se hace a través de la detección de pulsos. Idealmente, así como el DEA valora cada 2 minutos, nosotros, en este caso, si por ejemplo estamos ante una situación de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, hemos iniciado reanimación cardiopulmonar con la compresión torácica, iniciamos adrenalina, pasa un ciclo de 2 minutos, idealmente deberíamos comprobar también, no solamente a través de las palas o del DEA, si es que hay o no un ritmo desfibrilable, sino también si hemos recuperado circulación espontánea. Y parte de eso es la palpación de pulsos, ¿no? La palpación de pulso idealmente siempre debe ser carotidio o femoral en su defecto, pero no un pulso radial, no un pulso braquial, no pulsos de vasos arteriales menores, porque no se van a poder detectar en una situación de hipoperfusión como es la parada cardiorrespiratoria. Segundo, otra forma de detectar es si es que tengo un dispositivo que mida presión arterial, intraarterial, digamos, invasiva, como el catéter arterial que les mencionaba en la clase de monitoreo, pues obviamente el retomar una curva de presión arterial
en este dispositivo es un signo de que estoy recuperando circulación espontánea. Un aumento del CO2 o de la capnografía al final de la expiración también es un signo de que estoy retornando a la circulación espontánea, ¿ok? Entonces eso es sumamente importante, sobre todo cuando estamos con pacientes monitoreados en UCI, esos son nuestros parámetros más importantes. En el caso de que no tengan un monitoreo avanzado, pues tendrían que hacerlo a través de del pulso, de la detección del pulso carotídeo, del pulso femoral, ¿no? Es lo ideal. Bueno, obviamente nos hemos abocado bastante a ese primer algoritmo porque creo que es el que nos determina no solamente los dos momentos que podrían darse en una parada cardiorrespiratoria, sino la importancia del uso de la droga de elección en este caso, que es adrenalina, ¿no? Como un coadyuvante a nuestra compresión torácica de alta calidad. Y entonces, no se olviden que cuanto más temprano lo utilicen en situaciones de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso, mejoran la supervivencia. Ahora, hay otros casos bastante particulares, ¿no? Sobre todo que se dan en, digamos, poblaciones donde se reconoce el uso de los opiáceos, como es la sociedad americana, que obviamente tiene casos registrados y muchos casos y muchos estudios sobre uso de opiáceos por abuso de sustancias, ¿no? Gente que realmente accede fácilmente a estas drogas, últimamente muy conocido fentanilo, nosotros lo usamos en la UCI como analgésico, y tratamos de usarlo a la dosis menor posible porque sabemos que hace un efecto gravísimo en el sistema nervioso central, pero nosotros usarlo es un riesgo-beneficio que indudablemente el paciente necesita en ese momento, pero a ver, recreativamente, pues esto hace mucho daño, ¿no? Y entonces, cuando hay una sospecha de consumo de opiáceos y que esta sea la causa de una parada cardiorrespiratoria, digamos, ¿no? Porque en la comunidad saben que consume, tiene antecedentes de que consume, sabemos que esa persona consume, etcétera, o tiene un aspecto, de pronto sabemos que parece una persona que de pronto podría tener este factor de riesgo, no sé, alguien que de pronto está abandonado en la calle, que sabemos que vive en una zona de drogadicción, etcétera, podríamos estar ante una persona que ha usado un opiáceo y obviamente el antídoto es importante. Ahora, en el Perú, lamentablemente no tenemos ese acceso tan fácil a naloxona como lo tienen sí en Estados Unidos o en otras sociedades, pero siempre es importante repasar el algoritmo, ¿no? Si hay sospecha de que el paciente que ha hecho una parada cardiorrespiratoria ha consumido opiáceos, pues también, ¿no? Se tiene que hacer el diagnóstico, comprobar si la víctima responde, pedir ayuda, activar nuestro sistema de emergencias y obtener el antídoto que es naloxona y obviamente un DEA, porque podría también este paciente estar presentando un ritmo desfibrilable, ¿ok? Ahora, si la persona no ventila con normalidad, tiene obviamente adicional a ello, que no responde, no hay pulso y no ventila, nosotros debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar y en este algoritmo administrar definitivamente lo más pronto posible la naloxona, ¿no? Utilizar el DEA, que es sumamente importante en cualquiera de las situaciones, así use o no opiáceos, y el inicio de nuestras compresiones torácicas. La única diferencia entonces es el uso de la naloxona. Pero como les decía, aquí lamentablemente el uso de naloxona incluso es difícil en el intrahospitalario, ¿no? Pero hay que saber que se debe usar en ese tipo de situaciones. Ahora, si la persona aún ventila, que sería una situación, digamos, poco común, porque generalmente hacen parada cardiorrespiratoria muy rápida, pues obviamente hay que tratar de preservar esa vía aérea lo más posible, evitar que el paciente pues entre en insuficiencia respiratoria por posicionamiento, o sea, hay que de todas maneras posicionarlo un poco de costado para que la lengua no caiga hacia atrás, tratar de hablarle, considerar también el uso de naloxona y monitorear hasta que llegue la ayuda más especializada, ¿no? Es una evaluación continua, porque si en algún momento por el uso del opiáceo entra en parada respiratoria, hay que iniciar nuestra reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, siempre usando naloxona a la cabeza, ¿ok? Ahora, en el caso, eso fue, digamos, eso es pensado si pasa de forma externa, ¿no? Fuera un hospital de pronto, ¿no? Pero en el caso de que
pase de pronto en un ambiente hospitalario o ya estemos rodeados de personas, personal de salud que esté especializado en esto, también, ¿no? La idea es pedir ayuda, activar nuestro sistema de respuesta de emergencias, usar nuestra naloxona y también usarlo más tempranamente el DEA. Entonces, las dos situaciones se podrían dar en que la persona haya consumido tanto opiáceo que haya entrado en falla ventilatoria, ¿no? Y pues, obviamente, hacer una parada cardiorrespiratoria además muy rápidamente, ¿no? El diagnóstico lo hacemos nosotros como en cualquier paciente que hace parada cardiorrespiratoria. O sea, evaluamos sensorio, evaluamos ventilación y evaluamos pulsos, ¿no? Siempre, ¿no? Si el paciente está con estas características de parada, iniciamos nuestro RCP, el uso del DEA temprano, el uso de la naloxona son importantes, ¿ok? Pero si el paciente, por ejemplo, sí está en falla ventilatoria, pero todavía no ha perdido pulso, pues hay que tratar también de preservar lo más que se pueda esta vía aérea y proporcionar ventilaciones de rescate si es que el paciente digamos, lo demandara, ¿no? Si es que empieza a hipoventilar, quiere decir menos de 10 a 12 respiraciones por minuto, y esto, obviamente, la falta de oxigenación puede generar una parada cardiorrespiratoria, finalmente hay que estar atentos al soporte oxígeno ventilatorio del paciente. No necesariamente estoy diciendo que es un boca a boca, sino cuando yo tenga el dispositivo necesario. Para esto, por eso se pide ayuda con prontitud. Y, obviamente, también, como parte de todo el algoritmo que hemos revisado, el uso de naloxona es básico, ¿ok? Realmente es una situación difícil porque no lo vemos con tanta frecuencia en nuestro país como tal, o sea, no lo percibimos como tal porque acá el uso de drogas son a veces de otro tipo y muchas veces llegan tardíamente a los centros hospitalarios y no existe esa cultura de uso de naloxona en reanimadores LEGO. No estamos preparados para eso, pero ustedes tienen que estarlo por si en algún momento esto llega a ser de más avance aquí en nuestro país, porque ya hay consumidores de fentanilo, ¿ok? Hay consumidores de morfina, hay consumidores de tramadol, y entonces podría llegar a ser un grave problema. Y obviamente nuestras sociedades médicas tienen que actualizarnos en el uso de naloxona y obviamente obtener el medicamento, que sería muy importante, ¿no? Bueno, esa es parte de la cultura general que deben tener de todas maneras, ¿ok? Ahora, siempre después de una fase de reanimación cardiopulmonar, vamos a tratar de obtener el mejor resultado posible. El mejor resultado posible es que el paciente retorne a la circulación espontánea, ¿no? Que se retorne a esa circulación espontánea en el menor tiempo posible y obviamente viene una fase de recuperación que implica estabilizar al paciente y luego continuar con el manejo de las fallas orgánicas en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la idea ante una reanimación cardiopulmonar exitosa, con recuperación de la circulación espontánea, es que se maneje de manera óptima la vía aérea, por ejemplo. ¿Por qué? Recuerden que muchas veces no vamos a encontrar la causa de forma inmediata. Entonces, habiendo tantas causas, nosotros no podemos descuidar el soporte de vía aérea. El paciente tiene que estar intubado. Es un soporte de vía aérea avanzado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es algo hipoxémico? ¿Qué pasa si es algo ventilatorio, lo que les está causando la parada cardiorrespiratoria? Y nosotros no tenemos un dispositivo de soporte avanzado para ellos. Podría volver a entrar en parada tras haber logrado una recuperación de circulación espontánea por mi gran esfuerzo o por el esfuerzo del equipo. Y entonces esa sí sería una falla. El hecho de que yo no haya previsto darle un soporte en una etapa de estabilización al paciente con una vía aérea avanzada. Entonces siempre se deben intubar estos pacientes para darles el mejor soporte ventilatorio y oxigenatorio posibles. ¿Ok? Controlar entonces parámetros del ventilador mecánico, porque indudablemente entrarán a ventilación mecánica, ya sea en una emergencia, que sean atendidos, ya sea porque pasan a la UCI de forma rápida, y tratar de trazarnos objetivos, como siempre les digo, ¿no? El hecho de trazarnos una saturación objetivo entre 92 a 98%, una presión arterial de CO2 de 35 a 45, o sea, normocapnia,
y tratar de ventilar inicialmente con el límite inferior necesario y luego tratar de regular estas respiraciones en relación también a mi presión arterial de CO2, ¿ok? Hay que controlar también no solamente la parte ventilatoria, sino la parte hemodinámica. El hecho de que yo haya recuperado la circulación espontánea implica que luego tengo que sostener la circulación sanguínea para la perfusión orgánica. Y entonces mi objetivo de presión arterial sistólica será mayor de 90 y la presión arterial media objetivo será mayor de 65 milímetros de mercurio. Y obviamente esto, volviendo nuevamente al tema del ABCDE, es un monitoreo continuo y es una individualización del paciente. ¿Por qué? Porque de pronto, con 65 milímetros de mercurio, todavía tiene muchos signos de hipoperfusión que no mejoran. De pronto debo optimizar un poquito más ese parámetro y monitorear clínicamente a mi paciente, ver llenado capilar, ver diuresis, ver frecuencia cardíaca. Entonces, hay muchos signos clínicos que yo debo seguir observando y debo seguir monitoreando para de pronto a veces mejorar mis objetivos. Pero estos son los objetivos generales. Debo partir de eso y luego tratar de individualizarlo si es que mi paciente lo amerita, ¿ya? Siempre realizar ya cuando el paciente está en esta etapa de estabilización un electrocardiograma para ver realmente si el ritmo cardíaco que está sosteniendo ese paciente después de haberlo desfilado, después de haberlo reanimado, etcétera, está arrítmico o no está arrítmico, ha hecho algún evento cardíaco. Estoy buscando causas también cardíacas, ¿no? Como causas coronarias. Entonces es importante realizar un electrocardiograma, ¿ok? Muy bien, si es que hay algún evento cardíaco agudo, debería yo considerar una intervención inmediata, ¿no? Por ejemplo, si es un infarto agudo de miocardio con ST elevado, en caso de que yo haya detectado que además hay una disfunción cardiológica a través de mi ecocardiograma, por ejemplo, una disrupción del ritmo o una disrupción de la contractibilidad miocárdica, y valorar si es que requiere, en estos casos de refractariedad por falla de bomba, el uso de otros dispositivos más avanzados, ¿no? Por ejemplo, balón intraórtico, incluso, ¿no? Hasta ECMO en situaciones mucho más avanzadas, ¿no? Ahora, también valorar en estos pacientes de forma inicial, en esta primera fase, cómo va el sensorio, ¿no? Si recupera el sensorio, pues es un alivio, ¿no? Si el paciente despierta, pues definitivamente es un pronóstico bastante bueno el que le espera, ¿no? Y caso contrario sería que el paciente no despierte después de la reanimación. Entonces recupera circulación, pero no tiene reacción al estímulo, no hay mayor reactividad. Y entonces estoy ante un paciente al que le debo ampliar los estudios neurológicos, ¿no? Cuando esté hemodinámicamente, o sea, la circulación esté lo más estable posible, deberé llevarlo a una tomografía cerebral o en casos de pronto de, digamos, en los que no pueda trasladarlo de inmediato, al menos hacerle un monitoreo electroencefalográfico o también algunos monitoreos en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, como monitoreo BIS inicialmente, ¿no? Pupilas, escala de coma de Glasgow, etcétera, ¿no? Entonces son monitoreos que, así como en un politrauma, por ejemplo, les decía que hay que monitorearlo y estarlo reevaluando, lo mismo sucede en este tipo de pacientes. Su estado es muy dinámico, entonces las fallas orgánicas lo son también y pueden progresar. Inicialmente de pronto no se verán, pero por eso hay que monitorearlo, por eso hay que estar supervisando los parámetros y tratando de ayudarnos o de valernos de herramientas como la ecocardiografía, la ecografía crítica y dispositivos que nos ayuden a valorar el estado neurológico. ¿Por qué? Porque podría empezar a deteriorarse orgánicamente y no verlo a simple vista, ¿ok? Muy bien, hay que evaluar entonces también dentro de esa estabilización inicial las posibles causas reversibles. Entonces, si sé cuáles son mis causas reversibles, tratar de empezar a descartar, ¿no? A descartar lo más pronto cuáles serían las causas reversibles en este caso, ¿no? Las 10 causas reversibles que les he mencionado, ¿ya?
Entonces, realmente esta etapa de estabilización tiene una serie de objetivos y tiene una serie de observaciones y tiene una serie de intervenciones continuas de monitoreo del paciente que se pueden hacer a la par, ¿no? Yo les decía que esto no es que ya voy a ver primero solo la vía aérea, luego veo la circulación. No, todo lo puedo ver a la par en simultáneo, como dice este cuadro. Y obviamente solamente hay que estar atentos a los objetivos que se deben cumplir para preservar tanto la circulación como la ventilo-oxigenación, que son fundamentales para la vida orgánica. Entonces, traten siempre de recordarlos, por eso les pongo y resalto el cuadro, porque estos son los objetivos que uno debería cuidar en un paciente postparada cardíaca de forma inicial, en la fase de estabilización. Muy bien, entonces, hay algunas otras prácticas, hay algunos otros controles, parte también de un ABCD que se debe aplicar a un paciente postparada cardíaca y post-recuperación de la circulación espontánea, en las que interviene, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es un parámetro que indudablemente debemos monitorear en todo paciente crítico porque altas temperaturas o bajas temperaturas podrían jugarme un efecto adverso a mi paciente. Pero en este caso, por ejemplo, más allá de lo mencionado, ¿no? De la variación de las temperaturas, hay que preservar lo más que se pueda el sistema nervioso o la actividad neurológica, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está en un estado comatoso donde realmente no hay reactividad, ¿no? Hay que iniciar una protectividad neurocrítica, como se le llama, y tratar de disminuir la temperatura o no, o que al menos no esté en altas temperaturas el paciente. Lo que te dicen es que idealmente el paciente debería estar entre 32 a 36 grados en las siguientes 24 horas, ¿no? A veces se usan dispositivos de refrigeración, a veces tenemos mantas térmicas que también, digamos, generan un poco más de bajas temperaturas o frío para el paciente. Y obviamente esto hay que tratar de monitorearlo de forma constante. No es que solamente voy a enfriarlo y ya me olvido, ¿no? También tiene que ir a la par del monitoreo de los otros parámetros para saber si esta hipotermia realmente está haciéndole preservar la capacidad orgánica al paciente o si no lo deteriora en otros aspectos. Entonces se debe mantener normoxemia, normocapnia, glicemias normales, ¿ok? Más o menos entre 140 a 180 de glicemia y monitorear idealmente un electroencefalograma si es que lo tuviéramos a la mano, ¿no? Para ver actividad cerebral. Bueno, en realidad aquí el tiempo es fundamental, ¿no? Estamos hablando de que podríamos tener un paciente que está en un estado de coma, un estado post-parada cardiorrespiratoria, en la cual ha habido un sufrimiento neurológico importante, y entonces tratamos nosotros de aplicar todos estos parámetros de monitoreo para preservar lo más que se pueda las posibles fallas orgánicas o reducir el riesgo de las fallas orgánicas, pero siempre nuestro principal objetivo es recuperar no solamente la circulación espontánea, sino también la actividad neurológica. Entonces, el neuropronóstico es importante y esto tiene mucho que ver con los tiempos, ¿no? Idealmente deberíamos hacer una tomografía cerebral en las primeras 24 horas y en las siguientes 72 hay algunas pruebas que se pueden adicionar, ¿no? Si es un establecimiento en que se puede hacer, por ejemplo, ampliar la resonancia o ampliar estudios electrofisiológicos, sería lo ideal, ¿no? Para poder descartar deterioros que muchas veces no se van a hacer evidentemente clínicos, por ejemplo, convulsiones, que de pronto solo las va a detectar el electroencefalograma, ¿no? O convulsiones mioclónicas, estados mioclónicos que de pronto no vamos a poder detectar inicialmente de forma clínica, que se van presentando posteriormente. Entonces, esto también, a medida que se van agregando estos daños, obviamente empeora el pronóstico neurológico, ¿no? O sea, todo bien si hemos recuperado la circulación espontánea, pero si el paciente está en coma, si el paciente tiene mioclonía, si el paciente está convulsionando, es un estado de convulsiones que no se evidencia clínicamente, pero lo detecto en el electroencefalograma, entonces obviamente ahí hay serias lesiones, ¿no? Serias lesiones cerebrales y debo iniciar no solo un neuromonitoreo, sino neuroprotección.
Muy bien. Otro caso particular es el caso, así como el caso de las personas que consumen opiáceos, el otro caso particular que debemos tomar en cuenta siempre es el de gestantes, ¿no? Idealmente ustedes deberían preservar la vida de las gestantes lo más posible y tratar pues de que el resultado en ellas sea el más óptimo, ¿no? Tanto porque estamos preservando la vida de las pacientes como la vida de los, digamos, de lo que están llevando, que es el producto, el feto, ¿no? Y entonces, obviamente estamos hablando a veces ya de dos vidas bien establecidas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que una paciente gestante presente una parada cardiorrespiratoria, también hay muchas cosas comunes al adulto que se le deben brindar, al adulto no gestante, digamos, como un RCP de alta calidad, obviamente desfibrilarla si es que es necesario desfibrilarla, si es que tiene un ritmo desfibrilable, se le debe desfibrilar. Y se le da también drogas como adrenalina, miodarona, lidocaína, o sea, se le va a hacer el manejo de una reanimación cardiopulmonar avanzada tal cual a un adulto. Sin embargo, aquí hay que activar el equipo que también va a estar preparado para recibir al niño, ¿ok? Y entonces hay dos cosas importantes. Primero, considerar que podrían haber etiologías asociadas, o sea, etiologías del paro asociadas al estado en el que se encuentra la gestante, ¿no? Y obviamente lo otro es activar el equipo que esté preparado para realizar una cesárea premortem o perimortem, ¿no? A ver, es importante, por ejemplo, que si estamos ante una parada cardiorrespiratoria en una gestante, también hagamos un buen manejo de vía aérea lo más pronto posible. A ella sí el objetivo de oxigenación, por ejemplo, se eleva hasta el 100%, porque estamos hablando de una oxigenación que incluso debe llegar al órgano al órgano más importante en este caso. No solamente estamos pensando en los órganos habituales, sino también en ¿cómo se llama? Estamos pensando en el producto, en el feto, y en esa placenta que lo nutre, ¿verdad? Entonces, a ella el objetivo le cambia un poco. La oxigenación debe ser máxima, debemos tener una vía endovenosa por arriba del diafragma idealmente, y si se está administrando magnesio endovenoso hay que suspenderlo, ¿ok? Eso sí hay que tenerlo claro, suspenderlo en caso de que, pues, por ejemplo, esta paciente haya estado en estado de preeclampsia, eclampsia y estaba necesitando o se le haya dado de manera como parte del protocolo de manejo de enfermedad hipertensiva del embarazo, magnesio, sulfato de magnesio, ¿no? Que también podría tranquilamente ser una de las causas de la parada cardiorrespiratoria. Entonces, más allá de eso, hay que continuar nuestro soporte vital básico avanzado de alta calidad, y lo que sí es llamar rápidamente al equipo que va a sostener al producto. Quiere decir, el equipo de monitoreo fetal, ¿ok? Que es una intervención obstétrica, como lo dicen, y prepararse ya para una cesárea perimortem. ¿Por qué? Porque si no hay una respuesta, si no hay una circulación espontánea en los primeros 5 minutos de esta reanimación, pues hay que considerar que el bebé debe salir, ¿ok? Porque no va a sostener este organismo que está hipoperfundido, tratando de ser reanimado, de pronto por nuestro masaje, nuestra compresión torácica, no va a ser suficiente como para sostener la segunda vida. Entonces hay que planear la cesárea perimortem, ¿ok? Y el equipo neonatal entonces tiene que estar listo para recibir al producto, ¿ok? Eso es sumamente importante porque muchas veces nos podemos encontrar en este contexto y de pronto no estar en un hospital o en una clínica o en un lugar donde hay este tipo de equipo. Entonces, recuerden que en este caso, la prioridad es obviamente tratar de salvar a ambos, pero si no tenemos el equipo, pues se dará todo lo posible y lo necesario por salvar también a la madre, ¿no? Porque es a ella a la que, digamos, se está atendiendo de forma inicial. Necesitamos obviamente un equipo obstétrico, un equipo de cesárea perimortem, pero a veces es un poco difícil acceder a esto, sobre todo en lugares alejados. Entonces, tratemos de sostener
a la madre lo más posible con una buena reanimación y tratar de pedir ayuda lo más pronto también. Es una situación bastante compleja, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no solamente les pongo aquí un cuadro de las posibles etiologías del paro en una mujer gestante, ¿no? Que son varias. No solamente va de las causas generales que no son obstétricas, o sea, de las H's y las T's, sino también complicaciones a veces con los medicamentos anestésicos, pacientes que ya estaban de pronto en una intervención, sangrados, que son causas bastante comunes, sobre todo en el tercer trimestre, o de pronto enfermedades cardiovasculares que se desarrollan durante el embarazo, uso de drogas, embolias, que también son pacientes muy predispuestas a hacer enfermedad tromboembólica, fiebres por estados infecciosos, fiebres mal controladas, estados sépticos mal controlados que los lleven a hipoperfusiones importantes, y también causas hipertensivas, ¿no? Que es la enfermedad que también aqueja a muchos pacientes gestantes del tercer trimestre. Enfermedades hipertensivas, y estoy hablando preeclampsia, eclampsia, síndrome de HEP, ¿no? Una hipertensión obviamente no controlada. Entonces, traten entonces de darle todo el soporte necesario de un RCP avanzado, pero siempre pensando en que ya se debería ayudar o apoyarnos en el equipo de cesárea perimortem, ¿no? Porque eso sí va a ser importante. Va a ser sumamente importante si podemos salvar a ambos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Hay algunas actualizaciones de estas guías, de esta guía del 2020, se hicieron actualizaciones 2023. Sí es importante mencionarlas de todas maneras, no han variado mucho, han sido 6 observaciones. Una está orientada a la oxigenación cardiopulmonar extracorpórea, o sea, el uso de dispositivos como ECMO, por ejemplo, ¿no? En pacientes en parada cardiorrespiratoria, que son refractarias a las maniobras convencionales. Y obviamente esto se limita un poco a algunos pacientes con ciertos criterios de inclusión, ¿ya? Que puedan tener un pronóstico, ¿no? Definitivamente se han realizado varios estudios, de ellos 2 ensayos que han sido publicados, que fueron importantes, y resaltan, ¿no? Resaltan de todas maneras que el uso de estos dispositivos, por ejemplo, tenía la capacidad en estos ensayos de que puedan mejorar un poco el pronóstico, pero no es en todas las personas, lamentablemente, ¿no? Son ciertos pacientes seleccionados que desde ya de pronto, si bien es cierto, ves que son refractarios a las maniobras iniciales, pero que de pronto tienen también menos comorbilidades o de pronto tenían un índice de supervivencia mucho mejor por la edad. Entonces, hay varios factores en los que tú le puedes ofrecer un dispositivo de tan alta complejidad como una reanimación cardiopulmonar con dispositivo extracorpóreo, pero lamentablemente también tiene bastantes riesgos, ¿no? Entonces, ante el riesgo-beneficio, la idea es que se lo ofrezcas a un grupo bastante selecto por criterios de inclusión, ¿no? Obviamente esto se reconoce como tal, como que a los pacientes que se les ha brindado el apoyo con estos criterios les ha ayudado. Sin embargo, no va a ser posible que se generalice porque además de los altos costos que genera, no todos van a poder gozar de los beneficios, y si no, sí podrían arriesgarse aún más a desenlaces fatales con el uso de estos dispositivos extracorpóreos. Y nos pasa también en el día a día, no solo en pacientes posparos, sino pacientes de operaciones complejas o enfermedades cardiopulmonares complejas, en los que se les ofrece como si esto fuese a curar o revertir el problema, pero no es así, son soportes y como tal también conllevan riesgos. Entonces, solamente es la observación que hacen en el 2023 con respecto al 2020, ¿no? Que esto es solamente para algunas comunidades y no se puede generalizar. Ahora, se recomienda en la guía ya en la 2023, digamos, en la actualización, seleccionar y mantener una temperatura constante entre 32 y 37.5, o sea, un poco más de lo recomendado en la guía inicial, que era hasta 36, durante el control de temperatura posterior al paro, ¿no? Esto, pues, se amplía un poco, ¿ya?
se amplía un poco el rango, digamos, de seguridad de la temperatura. Es una estrategia que aún sigue siendo razonable para ellos cuando lo han propuesto en los ensayos clínicos, pero sigue siendo no tan claro el hecho de establecer una temperatura ideal, por eso hay un rango de temperatura, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que se debe mantener un rango de seguridad porque hay algunos que se benefician más y otros se benefician menos de una temperatura baja. Por ejemplo, nos mencionan que en pacientes que estaban afectados por un paro, cuya etiología no era cardíaca o tenían un coma más profundo, tal vez a ellos les era más beneficioso gozar de temperaturas bajas, pero esto no puede aplicarse como una generalidad a todos, por eso el rango se optimiza, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de que este rango se cumpla y obviamente no excedernos del rango, ¿no? En ninguno de los dos sentidos. Pero bueno, es algo que de todas maneras es importante porque a veces lograr solamente una temperatura de 36 grados a veces puede complicarse, ¿no? Y puede significar una complicación de manejo para los médicos que están a cargo. Entonces, creo que 37.5 es bastante razonable. La realización de angiografía coronaria tras paro cardíaco, ¿no? En el 2023 hacen la revisión de este punto y no se recomienda realizar una angiografía coronaria de emergencia en lugar de una estrategia diferida o selectiva en pacientes con retorno a circulación espontánea tras paro, ¿no? A menos que presenten infarto con elevación del segmento ST, shock, inestabilidad eléctrica, signos de daño miocardio significativo o isquemia continua, o sea que estén haciendo constantemente más de un infarto, ¿no? Obviamente esto el hecho de realizar una geografía pues puede derivar también en muchos problemas. Se han hecho ensayos sobre esto y esto de todas maneras se ha tratado de priorizar para aquellos pacientes cuya situación tras una parada cardiorrespiratoria y cuya causa es netamente cardíaca, como en el caso de un infarto agudo de miocardio CT elevado, un shock cardiogénico, etcétera, con inestabilidad eléctrica y así, pues tenga que ser solucionado de vida o muerte con una angiografía. Pero recuerden que el traslado o el hecho de que el mismo paciente se someta a este tipo de procedimiento también puede generar en su fallecimiento. Sin embargo, dado que la etiología puede ser clara en estos casos, se podrían beneficiar de este procedimiento, ¿no? Ahora, todavía falta suficiente evidencia, sí, ¿ok? Pero digamos que en este tipo de poblaciones específicas se podría beneficiar el paciente. Sin embargo, todo tiene que verse en el contexto de que se le pueda permitir llegar al procedimiento, movilizarlo, estabilizarlo para ello, ¿no? Tratar de estabilizarlo lo más que se pueda en estado post-paro y, digamos, que llegue óptimo para poder recibir el tratamiento por angiografía, ¿no? Sin embargo, también nos arriesgamos a que en el mismo transporte, si es que el centro no está cerca, pueda fallecer, ¿no? Pero en estos casos específicos podrían recomendarlo. Ahora, estas no son actualizaciones, sino también son recomendaciones novedosas, por ejemplo, en pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco y presentan patrones en el electroencefalograma, digamos, que se describen, ¿no? Como continuo ictal o interictal, o sea, que hay convulsiones, puede ser razonable realizar un ensayo terapéutico con un anticonvulsivante no sedante, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros detengamos estas convulsiones. La idea es que si estamos detectando en el electroencefalograma estas convulsiones, tratemos de que no continúen, tratar de disminuir el daño, porque recuerden que las convulsiones finalmente lo único que hacen es mayor deterioro neurológico. Entonces, lo importante es que no cedemos a los pacientes. Hay algunos tipos de anticonvulsivante que les van a permitir o que van a permitir disminuir esta razón de convulsiones y evitar el daño cerebral, ¿ok? Pero esa es una recomendación que todavía está también por definirse a ciencia cierta. Sí se recomienda el estricto monitoreo neurológico y por eso el electroencefalograma continuo, más allá de que nos recomienden como tal una droga en específico, ¿no? Obviamente esto tiene que ir de la mano con neurología. Y entonces lo más importante primero es el monitoreo neurológico y si podemos acceder al electroencefalograma sería ideal. En el caso de la donación de órganos, también hacen una observación nueva en el 2023,
¿no? Este es un resultado muy importante que debería tenerse en cuenta en el desarrollo y la evaluación de los sistemas asistenciales. Obviamente, la donación de órganos es parte de una cultura que se debe ir creando a lo largo de los años. No todas las sociedades gozan de esta cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente posparo, tratamos de que se conserve lo más posible para preservar los órganos en caso, por ejemplo, si haya falla neurológica, el paciente pueda ser un posible donante, ¿no? Y obviamente esto implica cuidados específicos de los órganos, en general de la circulación, en una unidad de cuidados intensivos hasta que se determine si es o no un donante, ¿no? Esto en otros países de pronto es un poquito más monitoreado, se coordina más con sociedades que están a cargo de la donación de órganos. Por ejemplo, acá sí tenemos Procura, pero muchas veces nos vemos de pronto no aceptados precisamente por las familias, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros pacientes posparo con deterioro neurológico que podrían salvar eventualmente vidas, lamentablemente no se da, pero es parte de una cultura que se podría ir avanzando poco a poco, ¿no? Lo recomendable es que sí tratemos de preservarlo lo más posible, incluso en situaciones neurológicas adversas desde un inicio, como para que puedan ser candidatos a donación de órganos, pero no se da en todas las sociedades. Y bueno, también hacen una cápita sobre diversidad, igualdad e inclusión. Es importante, dice, que se elaboren y se apliquen métodos para mejorar la presentación de participantes de diversos orígenes y la exactitud de los datos para pacientes que puedan estar sujetos a estudio, ¿no? Definitivamente esto es algo que se globaliza cada vez más, ¿no? Entonces, la idea es que tratemos de incluir o dejar de sesgar tanto a los pacientes que podrían potencialmente también contribuir a nuestros avances, tanto en este tema como para cardiorrespiratoria, hacer seguimientos importantes, crear protocolos, y sobre todo capacitar al personal de salud que tiene conocimiento sobre ello, pero que de pronto a veces no puede, no puede determinar ciertos resultados porque no los mide, porque no los anota, porque no los considera dentro de casuísticas. Entonces, hay que ampliar ese conocimiento a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro trabajo, porque finalmente es lo que va a contribuir más allá a que estas actualizaciones, por ejemplo, sean mucho más amplias, a que los estudios o los ensayos se realicen con mayor amplitud y podamos tener mejores opciones para el cuidado del paciente posparo, ¿no? Ahora, solamente para culminar, yo les había agregado aquí este artículo de medicina intensiva del año 2017 y que tiene bastantes, publicaciones de otras sociedades, el tema de cuánto debe durar una resucitación cardiopulmonar apropiada, ¿no? Es un tema controversial, realmente hay muchas opiniones inmersas, pero lo cierto es que se ha recomendado que sean entre 20 a 40 minutos, porque hay ensayos, hay estudios, bastantes metaanálisis en los cuales se ha tratado de concluir o se ha concluido que más allá del minuto 40, por ejemplo, ya hay un daño neurológico establecido, ¿no? Y que obviamente esto podría verse mayor deterioro o menor deterioro de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, esto va a variar definitivamente de acuerdo al criterio médico, pero es una guía importante entender que si estamos ante un paciente, por ejemplo, ¿no? Que de pronto es joven, que de pronto no tenía muchas comorbilidades, de pronto estamos ante causas reversibles, tratar de darle el tiempo de reanimación máximo, cuidando también de que si pasamos de los 40 minutos y no estamos seguros que le hemos dado una atención de alta calidad en la compresión torácica, pues obviamente esto va a determinar un deterioro neurológico mayor, ¿no? Y esto nos detiene un poco del objetivo de lograr una persona que se reintegre a la sociedad como tal. Ahora,
Obviamente el pronóstico mejora si es un paciente que ha hecho una parada cardiorrespiratoria en el intrahospital, ¿no? En el intrahospitalario, porque es muy diferente en el extrahospitalario la situación. En el extrahospitalario puede pasar mucho más tiempo y de pronto ni siquiera lo puedes monitorear. No vas a tener los soportes avanzados de forma temprana tampoco. Entonces, eh, con esto no les estoy diciendo que haya un tiempo establecido y que si llegas a los 40 minutos como tal ya, porque la doctora dijo que, o porque las guías dicen, ahí nomás paramos. No. Nos ha ocurrido a nosotros en cuidados intensivos que tenemos pacientes que incluso han salido de la parada cardiorrespiratoria tras 60 minutos y salen en buen estado neurológico. Son casos muy aislados, pero lo son. ¿Y por qué? Porque en ese momento se valoró el íntegro del paciente, el integral. Cuál era la edad, cuáles eran las comorbilidades, cuánto tiempo de enfermedad tenía, qué lo llevó al paro, había estado previamente tranquilo y de pronto, de un momento a otro, podría estar cursando con una causa reversible de paro, la revierto y estoy tratando de reanimar a un paciente en medio de este tratamiento de causa reversible y de pronto me pasé los 40 minutos, pero logré revertir la causa. Entonces, si yo estoy seguro que mi masaje o mi compresión torácica ha sido de alta calidad, yo mismo estoy asegurando de que el pronóstico neurológico de pronto no es tan, no es tan pegado a las estadísticas. Entonces puedo darle esa chance al paciente, ¿no? Ahora, obviamente no lo voy a hacer con un paciente que de pronto previamente no tenía un buen estado neurológico, de pronto tiene un cáncer estadio 4, que de pronto ya está sufriendo, me dejo entender. Entonces, hay que saber y analizar bien la situación en la que uno trata de reanimar y trata de recuperar una vida, porque obviamente todas las vidas son valiosas, todas las vidas son importantes para cada uno de los pacientes, para cada uno de sus familiares, pero también hay que entender que si solamente recuperamos a los pacientes por recuperarlos sin pensar en su pronóstico neurológico, eso también puede decaer en una dificultad importante, no solamente física, económica y emocional para la familia, sino no hemos estado pensando en el paciente como tal. Entonces, hay que tratar en lo posible que si estamos ante un paciente con una parada cardiorrespiratoria, que le hemos aplicado reanimación cardiopulmonar, pues hay que tratar de que siempre se le dé la mejor atención, monitoreo y cuidados post-RCP. Hay que tratar de que si hemos recuperado la circulación espontánea en la brevedad o en lo que nos dice el tiempo que se puede el paciente recuperar, digamos 40 minutos, hay que tratar de evitar también daños secundarios, ¿no? Más allá de que, bueno, recuperar circulación, hay que estar vigilando la parte neurológica, porque de pronto estamos ante un paciente que está haciendo un evento neurológico como tal, que está haciendo hipertensión endocraniana después del paro, y nosotros de pronto no estamos observando ese aspecto y el paciente podría fallecer o deteriorarse neurológicamente o nunca recuperarse por ese motivo, por una falta de monitoreo, y eso sería fatal, ¿no? Entonces, son pacientes sumamente delicados. El tiempo, como les digo, va a depender muchas veces de la decisión que tomemos nosotros in situ, en el momento cuando estemos evaluando de la situación y realmente hay que tratar siempre de buscar las causas reversibles a la brevedad. Muchas veces no se va a lograr, muchas veces hay que buscarlas durante el post-RCP, pero lo importante es tratar de evitar que el paciente vuelva a hacer una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque obviamente una parada puede generar muchas dificultades, incluso la muerte, pero una segunda parada después de una circulación espontánea, pues obviamente genera un deterioro mucho más importante y tal vez digamos, ya el inminente desenlace, ¿no? Que de pronto a la familia le habíamos dicho que lo habíamos recuperado y de pronto hace una segunda parada porque nos demoramos en buscar la causa y obviamente eso a la familia muchas veces le es muy impactante, ¿no? El hecho de que le des una esperanza y de pronto el paciente fallece es muy impactante. Entonces hay que saber manejar el tema con cautela, hay que siempre estar informando a los familiares de la situación real, de los riesgos, y de que si bien hemos recuperado circulación espontánea, hay que valorar cómo el paciente va a reaccionar después de la recuperación de circulación, porque podría haber deterioro neurológico o deterioro orgánico en general, y esto pues determinar también que vuelva a ser una parada o que fallezca eventualmente, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con esa información y por más que nos genere a nosotros una satisfacción el retorno de circulación espontánea, tratar de valorar siempre en una unidad de cuidados intensivos cuál es el pronóstico real, ¿no?
Bueno, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Y cómo estás? Dime, Genaro, dime. Es lo ideal, sí, lo ideal. Ujú. Ya. Bueno, si es, para empezar, bueno, es complicado, ¿no? Porque tú, así es que es como que has viajado solo con tu DEA, digamos, ¿no? Y tú solamente das el masaje, colocas el DEA. Sí, es complicado, o sea, de pronto si estás solo y sabes que no va a llegar ninguna ayuda y has dado una cantidad de tiempo significativo, digamos, entre los 20 a 40 minutos de masaje, incluido las 3 descargas de DEA, pues obviamente a cada descarga adicional a la tercera, este pronóstico va a empeorar. Y si no vas a recibir ninguna ayuda, eventualmente tu paciente puede fallecer, porque de pronto es un problema in situ del corazón, ¿no? Ahora, va a depender mucho de cuánto tiempo más le quieras dar de chance. Y obviamente con eso tienes que ser prudente, ¿no? Si sabes, por ejemplo, que no va a llegar nadie en tu ayuda, no sé, en 4 horas, en 3 horas, no lo vas a reanimar pues todo ese tiempo porque no quieras o porque te canses, eventualmente porque te vas a cansar también, sino porque eventualmente el pronóstico neurológico no va a ser bueno. Entonces tienes que saber también cuándo detenerte. Más allá de la tercera descarga y que no hayas recuperado circulación espontánea, el pronóstico ya no es bueno. Y entonces tendrías que valorar si realmente valdría la pena seguir. Te diría que en la mayoría de casos probablemente no recuperes neurológicamente ese paciente. Muy diferente el contexto en una unidad donde tienes todos los monitoreos, los cuidados intensivos, etcétera. Como te menciono que me ha pasado a mí, ¿no? Que hemos tenido un paciente que salió de sala, por ejemplo, salió realmente casi muerto, ¿no? Con 5 vasopresores, así increíble, en verdad. Se le trasladó casi en paro, hizo paro, se le desfibrila como 6 veces. Realmente no teníamos la esperanza de que saliera vivo, pero estábamos monitoreándolo todo el tiempo. Entonces manejábamos las arritmias, desfibrilábamos, manejábamos las arritmias, manejábamos el shock, manejábamos la falla renal, manejábamos la falla hepática, dábamos los soportes, lo pusimos en un balón de contrapulsación. Todo eso casi fue en una noche, creo, que se trabajó con ese paciente. Ahora ha salido de alta tras como un año, creo, de estar en la UCI, pero ha salido bien, neurológicamente estable, vivo, tranquilo. Pero te digo que ese es su caso particular porque estaba monitoreado, ¿no? Casos que realmente no tienen este tipo de accesos a los dispositivos avanzados, se hace mucho más difícil la recuperación neurológica, lamentablemente, ¿no? Y entonces hay que saber cuándo detenerse. No, sí, siempre hay que considerar el uso de naloxona, independientemente de lo que del estado en el que encuentres al paciente con sospecha de uso de opiáceos. O sea, porque el hecho de que ya tenga un trastorno del sensorio instalado, de pronto ventila o no ventila, el uso de naloxona va a ayudar a revertir esta situación, porque finalmente está causado o está siendo digamos, agravado por el efecto del opiáceo. Entonces, si tú tienes la sospecha que ha usado un opiáceo, es mejor el uso del naloxona lo más temprano posible. Porque eventualmente si no lo usas, va a llegar al paro. Y de pronto si esa era la causa, pues estás privándolo de la solución, ¿no? Entonces siempre, ante la sospecha de un paciente así, mejor el uso de naloxona. Por eso ellos, digamos, en la sociedad americana lo tienen claro como el uso temprano, ¿no? Porque saben ya que hay una población específica que usa opiáceos de forma recreativa, los usa mal, y entonces pacientes un poco característicos, ¿no? Que son jóvenes, que de pronto te hacen paro en eventos, fiestas o en sus casas y ya tienen antecedentes. Entonces, por ejemplo, en ellos sería importante el uso de naloxona temprano porque sabes que podría ir por ahí la causa, ¿no?
Ya, genero. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Ujú. Sí, claro. Ajá, sí, sí. Pedir ayuda es clave y el inicio de tus compresiones torácicas. Si tú tienes claro eso, le ayudas un montón al paciente, la supervivencia aumenta. Pero ¿sabes cómo aumentas aún más la supervivencia? Con el uso del DEA. Por eso es tan importante que detectes quién te puede ayudar con el DEA. El uso del DEA mejora la supervivencia, es el tercer factor. Muy bien. Ya saben, entonces las fijas las ha mencionado Genaro para el examen. Sí, Y espero doctora, que... Dime, dime. disculpe, quería preguntarle si había otra fija, aparte de lo que mencionó ¡Ah, qué Genaro. graciosa! No, no, no hay más fijas, o sea, creo que he dejado bastante claro lo de el algoritmo, me parece importante que lo sigan revisando. De pronto, algo que también me interesa que fijen en sus cerebros, en sus mentes y para toda su vida es el uso de la adrenalina temprana en casos de asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Eso sí me parece muy importante porque es algo que debe ser automático en ustedes, ¿ok? O sea, no es solamente aprenderse el algoritmo porque se lo van a olvidar de acá a 6 meses o de acá a un año, siendo bien positiva. Uno se olvida de esas cosas, pero sí saber que haya un paro, asistolia, actividad eléctrica sin impulso, oye, inicia tu masaje y trae tu adrenalina porque eso le va a mejorar la supervivencia. Así como sé que para un paciente que hace paro, inicio mi masaje y tengo que ponerle un DEA, también me mejora la supervivencia, es algo importante que ustedes interioricen. Entonces, esa sería otra fija, digamos, ¿no? Por así llamarle. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Está bien? El pronóstico es bastante malo. Si llega muy tarde, ¿no? Debería llegar en los primeros 5 minutos, idealmente, pero si llega a la media hora, a los 40 minutos y estás dando una compresión torácica todo ese tiempo y de pronto era un ritmo desfibrilable, obviamente el masaje pues no ha ayudado mucho, ¿no? Lamentablemente, entonces empeora mucho. Ahora, que a los 40 minutos quieras descargarlo, podrías hacer ese último intento, pero realmente es muy difícil que vuelva la circulación espontánea. No te digo que no lo hagas, me ha pasado también, ¿eh? Que de pronto el DEA llega tarde y he tenido que descargar más tarde los 5 minutos, pero lo intento porque de pronto quiero ofrecerle todas las herramientas al paciente, pero a ver, si ya pasaron 40 minutos y veo que el pronóstico desde ya no es bueno, de pronto ya más bien me preparo para informarle al familiar que las cosas no están yendo bien a pesar de toda la ayuda que le hemos brindado con la maniobra de compresión torácica, ¿no? Que idealmente pues es lo que genera mayor supervivencia en los pacientes. Listo. ¿Algo más, Alexa, por ahí? Am, bueno, creo que quedó todo lo demás claro, doctora. Más bien, gracias. Tu voz es de no claridad, No pero sé, no se no sé, preocupen, sí, doctora, quedó. no se Ahorita sí preocupen. que Es quedó un tema claro. no tan fácil de manejar Sí, realmente, ¿no? es un poquito largo, pero creo que sí, sí es entendible. Sí, o sea, al final se entiende lo que uno tiene que hacer en general, lo vamos a hacer, pero muchas veces la decisión difícil es de si continuamos o no. Y eso ya depende de cada caso, ¿no? Por eso, analicen siempre cada caso, valoren eso y monitoricen, no se olviden. El ABCD, les dije, y no les mentí, les acompaña desde la clase 1 hasta la clase de la semana 14. Así que así es, siempre va a ser así. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no damos por finalizada la clase.
y les agradezco por estar aquí. Creo que no, doctora. Así, gracias. Ya, muy bien, gracias a todos ustedes por haber estado en la clase, así que bueno, nada, que les vaya bien en su examen, no sé qué examen tienen, pero que les vaya súper bien y ya la próxima semana nos vemos. Ya, muchas gracias chicos, cuídense. Hasta Muchas luego, gracias, doctora. doctora. Hasta luego, cuídese. Hasta luego.